Bendito edificio inútil por 3,4 millones de pesos, me escribió mi hermano. La familia necesita el dinero más que tú. No respondí. Entonces sonó su teléfono. Señor, ¿por qué vendió la propiedad más valiosa de la ciudad sin el consentimiento de la dueña? Me quedé mirando el mensaje de texto en mi teléfono, leyéndolo 3 veces para asegurarme de que lo entendía correctamente. Mi hermano, Marcos, acababa de informarme que había vendido mi edificio. El del centro histórico que había comprado hacía 6 años, cuando el barrio todavía se consideraba prometedor. El mensaje había llegado a las 2:47 de la tarde de un martes. Estaba en una reunión con la Comisión de Desarrollo Urbano sobre las nuevas propuestas de zonificación. Tenía el teléfono en silencio, pero había bajado la vista cuando se iluminó durante una pausa en la presentación. Bendito edificio inútil por 3.400.000 pesos. La familia necesita el dinero más que tú. Sin signo de interrogación, sin petición de permiso, solo una declaración de hechos, como si tuviera todo el derecho a liquidar mi propiedad. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de conferencias y volví a prestar atención a los mapas de zonificación. El edificio al que se refería Marcos, el inútil, estaba valorado actualmente en 145 millones de pesos. Según la última tasación, albergaba 3 negocios de éxito en la planta baja, espacio de oficinas de primera categoría en las plantas 2 a la 4, y apartamentos de lujo en las 2 últimas plantas. La propiedad generaba 2,4 millones de pesos mensuales en ingresos por alquiler. Pero Marcos no podía saber eso. Ninguno de ellos lo sabía. Para mi familia, yo seguía siendo Elena, la joven de 29 años que desperdició su veintena trabajando como administradora de propiedades para los edificios de otros. La que nunca fue a la facultad de Derecho como Marcos. La que no se casó con un rico como mi hermana, Victoria. La que vivía en un pequeño apartamento de 2 dormitorios en lugar de una casa en las Lomas. No tenían ni idea de que yo poseía 17 propiedades por toda la Ciudad de México, que mi trabajo de administradora de propiedades había consistido en gestionar mi propia cartera durante los últimos 4 años, que mi pequeño apartamento era un ático en un edificio de mi propiedad, libre de hipotecas. Había aprendido pronto que mi familia medía el éxito por la visibilidad, el título de abogado de Marcos del TEC de Monterrey, el matrimonio de Victoria con un ejecutivo de tecnología, sus grandes casas, sus coches caros, sus membresías en clubes de campo. Esas eran las señales de éxito en su mundo. Mi éxito era más discreto, edificios que generaban ingresos pasivos, inversiones estratégicas en colonias emergentes, una cartera que crecía de forma constante y sin fanfarria. No había ceremonia de graduación por convertirse en millonaria, ni anuncio de boda por la independencia financiera. La reunión concluyó a las 4:15 de la tarde. Volví a mirar el teléfono. 3 mensajes más de Marcos. Ya he depositado el cheque. No te enfades. Sabes que el negocio familiar necesita capital. Deberías agradecerme que haya conseguido 3,4 millones por ese tugurio. El negocio familiar, el bufete de abogados de Marcos que había abierto hacía 18 meses con el dinero de papá, el que estaba perdiendo dinero a raudales porque Marcos gastaba más en muebles de caoba y espacio de oficinas de lujo que en conseguir clientes. No respondí a ninguno de los mensajes. En su lugar, llamé a mi abogado. Tomás respondió al segundo tono. ¿Qué pasa? Mi hermano acaba de vender una de mis propiedades sin mi consentimiento. El edificio Madero, en el centro. Silencio al otro lado de la línea. Luego, la propiedad de 145 millones de pesos. Tu hermano la ha vendido. Dice que ha conseguido 3,4 millones de pesos por ella. Eso es. Tomás hizo una pausa y pude oír el crujido de papeles. Eso es fraude. Robo de gran cuantía. Posiblemente múltiples delitos graves, dependiendo de cómo ejecutara la venta. Lo sé, Elena. Esto es serio. Tenemos que. Lo sé, Tomás, le interrumpí. No te llamo para preguntar qué hacer. Te llamo para decirte que inicies el proceso. Contacta con el comprador. Presenta la documentación necesaria y denuncia la venta fraudulenta. Quiero que esto se gestione siguiendo el procedimiento al pie de la letra. Entendido. Tendré que avisar a la policía, probablemente a la fiscalía, dada la cantidad implicada.
Haz lo que se tenga que hacer. Colgué y conduje hasta casa de mis padres. Era martes, lo que significaba cena familiar, la reunión semanal obligatoria en la que todo el mundo se presentaba para comer el estofado de mamá y fingir que éramos una familia funcional. Llegué a las 6:30 de la tarde, justo a tiempo. El BMW de Marcos ya estaba en la entrada, aparcado en un ángulo que ocupaba espacio para 2 coches. El Tesla del marido de Victoria también estaba allí, de un blanco reluciente e impecablemente limpio. Dentro, el olor a carne asada impregnaba la casa. Mamá estaba en la cocina, con su delantal que decía, Reina de la cocina, en letra florida. Papá estaba sentado en su sillón reclinable viendo las noticias financieras, aunque su comprensión de las finanzas se limitaba a quejarse de los impuestos. Elena, gritó mamá cuando me vio. Ya estás aquí. Marcos acaba de darnos una noticia maravillosa. Dejé el bolso en la mesa de la entrada. Ah, sí. Sobre la venta de ese viejo edificio tuyo. 3,4 millones de pesos. ¿Te lo puedes imaginar, por esa cosa vieja? Se acercó apresuradamente, limpiándose las manos en el delantal. Marcos dijo que llevabas años intentando venderlo. ¿No es maravilloso que por fin haya encontrado un comprador? Yo no había estado intentando venderlo. Nunca había mencionado su venta. El edificio ni siquiera estaba en el mercado. ¿Dónde está Marcos?, pregunté. En el comedor con tu padre y Victoria. Están celebrando. Entré en el comedor. Marcos estaba sentado en la cabecera de la mesa, el sitio normalmente reservado para papá, con un vaso de lo que parecía un whisky caro. El whisky de papá, de la botella que solo abría en ocasiones especiales. Victoria y su marido, Tadeo, estaban sentados uno frente al otro, también con vasos en la mano. ¿Elena? Marcos se levantó, sonriendo de oreja a oreja. Parecía que ya se había tomado más de una copa. Ahí está. Les estaba contando a todos lo de la venta. ¿En serio? No tienes que darme las gracias. Agitó su vaso con un gesto amplio. Para eso está la familia, ¿no? Para cuidarnos los unos a los otros. Cuando oí que Inmobiliaria Garza buscaba algo en esa zona, pensé inmediatamente en tu edificio. Decidí ayudarte. Victoria se inclinó hacia adelante. Es muy generoso por parte de Marcos, Elena. Ese edificio ha estado ahí sin hacer nada durante años. De verdad. Saqué una silla y me senté. Pues sí. Victoria intercambió una mirada con Marcos. Quiero decir, lo has estado administrando, pero no es que sea tuyo ni nada. Solo lo cuidabas para quien fuera el dueño, ¿verdad? ¿Verdad?, dije en voz baja. Tadeo, el marido de Victoria, intervino. Trabajaba en tecnología y siempre parecía incómodo en estas cenas familiares. De hecho, creía que Elena había mencionado que ella. Lo importante, interrumpió Marcos, es que te conseguí un gran trato. Inmobiliaria Garza quería hacer una oferta a la baja de 2,5 millones de pesos, pero negocié hasta los 3,4 millones. De nada. Ese es mi Marcos, dijo papá, entrando con su propio vaso de whisky. Siempre cuidando de su hermana pequeña. Es su vena de abogado. Un negociador nato. 3,4 millones de pesos, repitió mamá, siguiendo a papá a la habitación. Elena, cariño, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? Por fin podrías comprar una casa de verdad, algo con jardín. Marcos se reclinó en su silla. De hecho, ya he depositado el cheque. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué has hecho qué?, preguntó Victoria. Lo he depositado en la cuenta de la firma, se encogió de hombros Marcos. Elena sabe que necesitábamos capital. La firma está en una fase de crecimiento crucial. Cuando seamos rentables, le devolveré el dinero con intereses. Papá asintió con aprobación. Bien pensado. Que quede en familia. Marcos, dijo mamá lentamente. Deberías haberle preguntado a Elena primero. ¿Por qué? El dinero va a ayudar al negocio familiar. Elena es parte de la familia. Todo cuadra. Se volvió hacia mí. ¿Lo entiendes, verdad? Es una inversión. En 6 meses,
quizá un año, la firma irá viento en popa. Recuperarás tu dinero, por duplicado. Miré a mi hermano, le miré de verdad. A sus 34 años, Marcos tenía la clase de confianza que provenía de no haber fracasado nunca de verdad en nada. Papá le había pagado la universidad, le había pagado la facultad de Derecho y le había dado 6,8 millones de pesos para empezar su bufete. Cada tropiezo en la vida de Marcos había sido amortiguado por el dinero de la familia. Marcos, dije con calma, ¿cómo vendiste exactamente mi edificio? Ya te lo he dicho, Inmobiliaria Garza. No, ¿cómo ejecutaste la venta? El papeleo, el traspaso de la escritura. Hizo un gesto displicente con la mano. Detalles. Soy abogado, Elena. Sé cómo llevar a cabo transacciones inmobiliarias. O sea, que falsificaste mi firma. La habitación se quedó inmóvil. No falsifiqué nada, dijo Marcos, pero su voz había perdido parte de su seguridad. Tenía un poder notarial. No, no lo tienes. Papá me dio un poder notarial para las propiedades familiares hace años. Me volví hacia papá. ¿Lo hiciste? Papá parecía incómodo. Bueno, sí, pero eso era para mis propiedades, ¿no? El edificio es mío, dije. No de papá. Mi nombre en la escritura. Mis pagos de impuestos sobre la propiedad. Mis inquilinos. Marcos se rió, pero sonó forzado. Vamos, Elena. No seas dramática. Tú no eres la dueña de ese edificio. Lo administras. Hay una diferencia. Lo compré en abril de 2019 por 39 millones de pesos. Compra al contado, sin hipoteca. ¿Quieres ver la escritura? Victoria jadeó. ¿39 millones de pesos? Elena, ¿de dónde ibas a sacar 39 millones de pesos? Eso es imposible, dijo Marcos. ¿Ganabas, qué? 765.000 pesos al año como administradora de propiedades. Gané 765.000 pesos trabajando para otros. Luego empecé a trabajar para mí misma. Mamá se sentó pesadamente. Elena, cariño, ¿te encuentras bien? Quizá deberíamos. Poseo 17 propiedades en esta ciudad, continué. El edificio Madero, en el centro, que Marcos acaba de vender fraudulentamente, está valorado en 145 millones de pesos según la última tasación. Genera 2,4 millones de pesos en ingresos mensuales por alquiler. No he tenido un trabajo tradicional en 4 años porque no lo necesito. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Marcos volvió a reírse. Eso es ridículo. Si tuvieras propiedades por valor de millones, lo sabríamos. Ah, sí. Conduces un Nissan. Un Nissan ya pagado que consume poca gasolina. Vives en un apartamento diminuto. Un ático de 2,400 pies cuadrados que es de mi propiedad. Sin hipoteca, sin alquiler. Elena, dijo papá con cuidado. Si esto es algún tipo de broma. Mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Tomás. Con permiso, dije, levantándome. Respondí mientras caminaba hacia la cocina. Tomás. Elena, tenemos un problema. O más bien, lo tiene tu hermano. La venta se hizo a través de una compañía de títulos llamada Cierre Rápido SADCB. Se especializan en, llamémoslas, transacciones dudosas. ¿Cómo de dudosas? Del tipo que no verifica la propiedad con demasiado cuidado. Pero aquí está el detalle, sí que la verificaron. Tu hermano presentó lo que parecía ser un poder notarial legítimo y una copia de la escritura. Los falsificó. Casi con toda seguridad. La compañía de títulos está cooperando con nosotros ahora. Están avergonzados. Aparentemente, esto les va a costar la licencia. Afirman que tu hermano presentó documentación muy convincente. ¿Y el comprador? Inmobiliaria Garza es una empresa legítima. Creyeron que le estaban comprando al representante de la dueña. Están amenazando con demandar a todos los implicados, la compañía de títulos, tu hermano, probablemente a su propio abogado por no darse cuenta.
Y los 3.4 millones de pesos ya fueron depositados en la cuenta del bufete de tu hermano esta mañana. Debió de moverse rápido. Podemos recuperarlo. Podemos congelar la cuenta. Ya he contactado con el banco. Pero, Elena, hay algo más. La cuenta de la firma de tu hermano muestra un saldo de 800 pesos antes de este depósito. Ya era insolvente. Cerré los ojos. Estaba desesperado. Esa sería mi evaluación. También he presentado una denuncia policial. Dada la cantidad implicada, esto es un delito grave. Múltiples delitos graves, en realidad, fraude, falsificación, robo de gran cuantía. La fiscalía probablemente querrá procesarlo. De acuerdo. Elena, es tu hermano. ¿Estás segura de qué quieres? Estoy segura. Colgué y volví al comedor. Todos estaban exactamente donde los había dejado, congelados en un silencio incómodo. Era mi abogado, dije, sentándome de nuevo. Ha presentado una denuncia policial. La fiscalía probablemente presentará cargos mañana. Fraude, falsificación y robo de gran cuantía. Marcos se levantó bruscamente. Estás de farol. La compañía de títulos está cooperando. Han proporcionado copias de todos los documentos falsificados. El comprador amenaza con demandar a todos los implicados. Elena, no lo dices en serio, dijo Victoria. Es tu hermano. Que acaba de cometer múltiples delitos graves. El rostro de papá se había enrojecido. Un momento. Esta familia no ventila sus trapos sucios en público. Arreglamos las cosas en privado. Robó una propiedad por valor de 145 millones de pesos. Pidió un préstamo contra un activo, gritó papá. Eso no es robar. Lo es cuando el activo no es suyo para pedir un préstamo contra él. Mamá estaba llorando ahora. Elena, por favor, piensa en la familia. Piensa en la carrera de Marcos. Unos antecedentes penales lo destruirían. Debería haber pensado en eso antes de falsificar documentos legales. La confianza de Marcos se había evaporado por completo. Parecía pálido. ¿Tú de verdad eres la dueña de ese edificio? De verdad soy la dueña de ese edificio. ¿Pero cómo? No tienes esa clase de dinero. No puedes. Su teléfono sonó. Todos nos quedamos mirándolo mientras vibraba sobre la mesa. La pantalla mostraba un número desconocido con un prefijo local. Contesta, dije. Marcos cogió el teléfono con manos temblorosas. Diga. No podía oír el otro lado de la conversación, pero vi cómo el rostro de Marcos perdía el poco color que le quedaba. Yo. Sí, soy Marcos Cantú. ¿Quién es? ¿Qué? Me miró, con los ojos muy abiertos. No, me dijeron. Es mi hermana. Pensé. ¿A qué se refiere con consentimiento? La voz al otro lado se hizo más fuerte, enfadada. ¿La más valiosa de la ciudad? No, eso no puede ser. Es solo un edificio viejo. ¿145 millones de pesos? Marcos se dejó caer en la silla. Pero yo solo. 3.4 millones de pesos. Bajó el teléfono lentamente. Era el abogado de Inmobiliaria Garza. Me van a demandar por representación fraudulenta y quieren que les devuelva sus 3.4 millones de pesos inmediatamente, más daños y perjuicios. Dicen que el edificio vale. No pudo terminar la frase. 145 millones de pesos, terminé por él. Sí. El teléfono de Victoria vibró. Lo miró y ahogó un grito. Dios mío, Marcos, eres tendencia en X. ¿Qué? Levantó el teléfono. Pude ver el titular desde el otro lado de la mesa. Abogado local vende edificio de 145 millones de pesos sin el consentimiento de la dueña. Tadeo se inclinó para mirar. Esa es la cuenta corporativa de Inmobiliaria Garza. Tienen 200,000 seguidores. Victoria siguió desplazándose. Lo ha recogido la revista Expansión. Y también El Mundo del Abogado. Miró a Marcos.
Lo están llamando el mayor caso de fraude inmobiliario del año. Papá se levantó. Esto se puede arreglar. Contrataremos a un abogado mejor. Nosotros. ¿Con qué dinero?, pregunté. El bufete de Marcos está endeudado, incluso con los 3.4 millones robados. Refinanciaste esta casa para darle capital inicial. Victoria, ¿no fuisteis tú y Tadeo avales en el contrato de alquiler de su oficina? Victoria palideció. ¿Cómo sabes eso? Me encargo de saber cosas sobre mis inversiones. No somos tus inversiones, gritó Marcos. Somos tu familia. Entonces, ¿por qué me robaste? No te robé. Estaba ayudando. La firma solo necesita más tiempo para. La firma está fracasando, dije. Lleva fracasando desde el tercer mes. ¿Tienes 2 clientes, Marcos? Tus gastos mensuales son de 800.000 pesos. Tus ingresos mensuales son de 102.000 pesos. Nunca ibas a conseguirlo. Mamá estaba sollozando abiertamente. Elena, ¿cómo puedes ser tan cruel? Es tu hermano. Cometió un error. Cometió múltiples delitos graves. Mi teléfono volvió a sonar. Tomás, dijo cuando contesté. La policía está de camino a casa de tu hermano. Probablemente llegarán en 1 hora. Quería avisarte. Gracias. Hay algo más. El colegio de abogados se ha enterado. Van a abrir una investigación de ética. Aunque tu hermano no sea condenado penalmente, es casi seguro que perderá su licencia. Miré a Marcos. Había oído suficiente de la conversación para entender. Le temblaba todo el cuerpo. Elena, susurró. Por favor. Lo siento. Cometí un error. Lo arreglaré. Venderé mi coche, los muebles, lo que haga falta. Pero no dejes que me arresten. No puedes arreglar esto, Marcos. No tienes 145 millones de pesos. Ya ni siquiera tienes 3.4 millones. El banco ha congelado tu cuenta. Victoria se levantó. Esto es una locura. Elena, lo estás destruyendo por dinero. Es solo dinero. No se trata del dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Miré alrededor de la mesa a mis padres, que siempre habían valorado los logros de Marcos por encima de los míos, a Victoria, que me había compadecido por mí, y pequeña vida, a Marcos, que había pensado tan poco en mis logros que creyó que podía robarme sin consecuencias. Se trata del hecho de que todos asumisteis que no tenía nada que valiera la pena robar. Papá lo intentó de nuevo. Elena, por favor, sé razonable. Podemos arreglar esto como una familia. No necesitamos abogados ni policía. Solo tenemos que sentarnos y... ¿Quieres arreglarlo como una familia? Me levanté. Bien. Esta es mi oferta. Marcos devuelve los 3.4 millones de pesos inmediatamente. Todo. Luego, paga el valor justo de mercado por el edificio 145 millones de pesos o la venta se anula y se enfrenta a cargos penales por fraude y robo. Eso es imposible, gritó Marcos. No tengo 145 millones de pesos. Entonces no deberías haber vendido mi edificio. Elena, suplicó mamá. No puedes enviar a tu hermano a la cárcel. Yo no lo envío a ninguna parte. Sus decisiones lo hicieron. Sonó el timbre. Todos nos quedamos helados. Papá fue a abrir. Oí voces bajas, y luego a papá diciendo, debe de haber algún error. 2 agentes de policía aparecieron en el umbral del comedor. ¿Marcos Cantú?, preguntó el más alto. Marcos se levantó lentamente. Sí, señor. Tenemos una orden de arresto contra usted por fraude, falsificación y robo de gran cuantía. Tiene derecho a guardar silencio. Mamá gritó. Victoria empezó a llorar. Papá intentó discutir con los agentes, explicando que todo era un malentendido, un asunto de familia, algo que podía resolverse sin involucrar a la policía. Marcos se quedó allí mientras lo esposaban. Me miró mientras lo conducían hacia la puerta. Soy tu hermano, dijo en voz baja. Lo sé, respondí.
Eso es lo que lo hace tan decepcionante. Después de que se fueran, la casa se sumió en el caos. Mamá se desplomó en una silla, lamentándose por su hijo. Papá empezó a hacer llamadas, tratando de encontrar a un abogado penalista que pudiera sacar a Marcos bajo fianza. Victoria alternaba entre llorar y gritarme sobre la lealtad familiar. Tadeo me llevó aparte en la cocina. Elena, sé que esto es complicado, pero necesito preguntar. Victoria y yo fuimos avales en el contrato de alquiler de la oficina de Marcos. Si su bufete se hunde, seremos responsables del alquiler. Sí. Son 136.000 pesos al mes durante los próximos 3 años. Lo sé. Se pasó una mano por el pelo. No podemos permitírnoslo. No con nuestra hipoteca y el colegio de los niños. Me miró con atención. ¿De verdad tienes 17 propiedades? Sí. ¿Y llevas años escuchándonos hablar de problemas de dinero sin decir nada? ¿Me habrías creído si lo hubiera hecho? Se quedó en silencio por un momento. Probablemente no. Hizo una pausa. ¿Hay algo que puedas hacer con respecto al contrato de alquiler? El edificio donde Marcos alquiló su oficina. ¿Quién crees que es el dueño? Los ojos de Tadeo se abrieron de par en par. No. Puedo rescindir su contrato por una causa justificada, dados los cargos penales. Tú y Victoria no seréis responsables. ¿Por qué harías eso después de lo que hizo Marcos? Porque no fuiste tú quien me robó. Y porque Victoria ya va a tener suficientes problemas siendo la hermana de un exconvicto. No necesita la ruina financiera además de todo lo demás. Su expresión cambió a algo parecido al respeto. No eres lo que esperaba. Nadie espera nunca que la callada tenga poder. Más tarde esa noche, después de haber dejado la casa de mis padres y haber vuelto a mi ático, Tomás llamó con una actualización. Marcos ha pagado la fianza. 1.7 millones de pesos. Tu padre ha vuelto a refinanciar su casa. Esa casa debe de estar hipotecada por 3 veces su valor a estas alturas. Casi. Te estoy enviando la evaluación preliminar de daños. Inmobiliaria Garza exige el valor total de 145 millones de pesos más daños y perjuicios. La compañía de títulos se enfrenta a la quiebra. Su seguro no cubrirá el fraude, así que son personalmente responsables. Y el colegio de abogados se ha movido rápido. La licencia de Marcos está suspendida a la espera de la investigación. Su bufete, efectivamente, está muerto. Sus 2 clientes ya han contratado a otros abogados. La oficina está cerrada. Y aquí hay algo interesante, 16 de sus acreedores han presentado reclamaciones. Su bufete debe 5.8 millones de pesos a varios proveedores, contratistas y suministradores. Déjame adivinar. Papá pagó los gastos glamurosos, Marcos nunca pagó los aburridos. ¿Exacto? Le debe a su compañía de informática 391.000 pesos, a su servicio de limpieza 136,000, a su imprenta 578,000. Todo el trabajo invisible que mantiene una oficina en funcionamiento. Eso es típico de Marcos. Una cosa más. La historia ha llegado a las noticias nacionales. Lo ha recogido El Financiero, fraude al estilo de Guadalajara llega al mercado inmobiliario del Bajío. Te mencionan como la víctima, aunque no han usado tu nombre. Genial. Elena, tu hermano está arruinado. Su carrera ha terminado. Su reputación está destruida. Probablemente se enfrentará a la cárcel. ¿Estás bien con eso? Miré por las ventanas de mi ático las luces de la ciudad, el horizonte que incluía 4 edificios de mi propiedad, la vida que había construido en silencio, metódicamente, sin la ayuda ni la aprobación de nadie. No estoy contenta por ello, dije. Pero sí, estoy bien con ello. No solo robó dinero, Tomás. Robó porque creía genuinamente que yo no valía nada, que no tenía nada de valor, que era demasiado insignificante para importar. Y ahora todo el mundo lo sabe. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar a las 6:47. Dejé que saltara el buzón de voz mientras me hacía un café. Para cuando terminé mi primera taza, tenía 8 mensajes de voz y 14 mensajes de texto, todos de familiares de los que no había sabido nada en años. Primos, tías,
tíos, todos de repente muy interesados en cómo estaba. Todos preguntando por la terrible situación de Marcos. Todos evitando cuidadosamente la pregunta que realmente querían hacer: ¿de verdad valía tanto? El único mensaje al que respondí fue el de Victoria. Elenita, siento todo. Por suponer, por juzgar, por no defenderte cuando debería haberlo hecho. Sé que no arregla nada, pero quería que lo supieras. Le respondí: gracias. ¿Significa algo? 3 semanas después, Marcos se declaró culpable de fraude y falsificación. La fiscalía le ofreció un trato: 5 años de libertad condicional, restitución total a Inmobiliaria Garza e inhabilitación permanente para ejercer la abogacía. La alternativa era un juicio y una probable pena de prisión. Aceptó el trato. La audiencia de restitución se fijó para 2 meses después. Marcos no podía pagar. Papá no podía pagar. La casa ya estaba sobrehipotecada. Victoria y Tadeo no tenían nada. Inmobiliaria Garza exigía el pago inmediato o presionarían para que fuera a la cárcel a pesar del acuerdo de culpabilidad. La noche antes de la audiencia, papá me llamó. Elena, te lo ruego. Como tu padre, por favor, ayúdalo. ¿Ayudarlo cómo? Paga la restitución. Tienes el dinero. Podrías hacer que todo esto desapareciera. No. Es tu hermano, tu familia. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Me robó, papá. Falsificó documentos. Cometió fraude. Y lo hizo todo porque pensaba que yo no era nadie. Porque todos pensabais que yo no era nadie. Nunca. Si lo hicisteis. En cada cena familiar, en cada festividad, en cada reunión. Marcos, el abogado de éxito. Victoria, la esposa perfecta. Y Elena. Pobre Elena. Con su trabajito, viviendo en su apartamentito, sin ir a ninguna parte. Papá se quedó en silencio. He trabajado por esto, papá. Cada edificio, cada inversión, cada peso. Lo hice sola porque ninguno de vosotros creyó que pudiera. Y en el primer momento en que Marcos pensó que podía sacar provecho de mi trabajo, lo robó sin dudarlo, sin permiso, porque en su mente, yo era demasiado insignificante para importar. Si pagas la restitución, no irá a la cárcel. Si yo pago la restitución, repliqué, él no aprende nada. Colgué. En la audiencia, el juez ordenó a Marcos pagar 145 millones de pesos en restitución a Inmobiliaria Garza a razón de 42.500 pesos al mes. A ese ritmo, tardaría 284 años en saldar la deuda. También había perdido su licencia de abogado de forma permanente, su oficina, su coche y su reputación. Tenía 34 años y empezaba de cero con antecedentes penales y sin perspectivas. 6 meses después de su condena, Marcos consiguió un trabajo en una empresa de administración de propiedades, nivel de entrada, 714.000 pesos al año, administrando edificios para otros. Mamá me llamó cuando se enteró. ¿Estás contenta ahora?, preguntó. ¿Es esto lo que querías? Tu hermano trabajando en un puesto para el que está sobrecualificado, ganando apenas para sobrevivir. Yo tuve ese mismo trabajo durante años, le recordé. Todos pensabais que era indigno de atención entonces. Eso era diferente. ¿Cómo? No respondió. Un año después de la condena, Victoria me invitó a almorzar. Nos encontramos en un café del centro, a 2 manzanas de un edificio de mi propiedad. Marcos está bien, dijo. Está trabajando duro. Ahora es humilde. En realidad, es bastante bueno en la administración de propiedades. Bien. A veces pregunta por ti. Se pregunta si alguna vez lo perdonarás. No lo sé. Victoria removió su café. ¿Sabes qué es lo curioso? Siempre pensé que tú eras la que necesitaba ayuda, la que necesitaba orientación, la que necesitaba que te mostráramos cómo tener éxito. Levantó la vista. Resulta que eras la única que lo había entendido todo. Tenía una buena motivación. Quería demostrar que valía algo. ¿Lo demostraste? ¿Lo hice? ¿O fue Marcos quien os demostró a todos que estabais equivocados? Sonrió con tristeza. Ambas cosas, quizá.
Hablamos durante otra hora sobre sus hijos, su matrimonio, su vida. Ni una sola vez me preguntó por mis propiedades o mi dinero, solo por mí. Fue la mejor conversación que habíamos tenido nunca. 2 años después de la condena, estaba desayunando en mi ático cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Diga. Elena. Soy Marcos. Casi colgué. Casi. ¿Qué quieres? Solo. Quería decirte algo. La semana que viene voy a dirigir una sesión de formación para nuevos administradores de propiedades. Cómo detectar oportunidades de inversión, cómo construir una cartera. Y me di cuenta de que todo lo aprendí de ti. ¿De mí? Sí. Cuando éramos niños, solías hablar de edificios, colonias y valores inmobiliarios. Pensaba que eras aburrida. Resulta que eras brillante, y yo era demasiado arrogante para verlo. No dije nada. No pido perdón, continuó Marcos. No me lo merezco. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Lo que construiste, ¿quién eres? Y siento no haberlo visto antes. Siento haber tenido que perderlo todo para aprender lo que tú intentaste enseñarme gratis. Marcos. Eso es todo. Eso es todo lo que quería decir. Cuídate mucho, Elena. Colgó. Me quedé sentada durante mucho tiempo, mirando la ciudad, los edificios de mi propiedad, la vida que había construido de la nada con solo trabajo duro y decisiones inteligentes. Mi familia había pensado que era pobre porque no presumía de mi riqueza. Habían pensado que era insignificante porque no exigía atención. Habían pensado que podían robarme porque parecía demasiado débil para defenderme. Se habían equivocado en todo. Y ahora, por fin, lo sabían.